Muy buenos días y sean todos bienvenidos exactamente a las 10 de la mañana en México a este foro UNIR, en este foro donde hablaremos de el cerebro en acción y vamos a hablar sobre potenciar las inteligencias múltiples en el aula. Cuando el psicólogo Howard Gardner lanzó su teoría de las inteligencias múltiples, generó en ese momento una revolución. ¿Y saben por qué? Porque hasta ese momento en general uno medía la inteligencia a través del conocido coeficiente intelectual, ¿no? Si en un test uno obtenía un coeficiente intelectual alto, se lo consideraba muy inteligente, y si era bajo, pues con no tantas luces. Pero Gardner revoluciona esta visión porque al final llega como una conclusión en la que dice, a ver, esperen un momento, no hablemos de gente inteligente y no inteligente, hablemos en realidad de que las personas, ¿sí?, tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades que pueden venir con una predisposición. Este evento que empezamos ahora y en el que los invitamos a todos a participar a través de sus preguntas en el chat, los que se van conectando tienen a disposición un chat y todo lo que vamos a ver a lo largo de la próxima hora y cuarto, hora y 20, los invitamos a que puedan participar también, a que participen a través del envío de sus preguntas. Pero vamos a empezar directamente porque nos acompaña María Pacheco Ruiz. Ella es coordinadora del equipo de metodologías activas en CES Don Bosco y es coautora de 3 libros sobre didáctica, currículo, competencias, inteligencias y evaluación. Con María Pacheco la vamos a escuchar como especialista que es, vamos a escucharla hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples y sobre el universo de posibilidades que ofrece. María, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, muy buenos días, Jorge. Encantada de estar con vosotros. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar hoy con vosotros aquí, que me hayáis invitado y además para hablar de este tema que nos apasiona tanto a todos. Entiendo que a vosotros tanto como a mí, porque por eso estáis aquí hoy convocados. Exactamente, por eso queremos ir invitando también a todos los participantes que están conectados, que ahora nos vas a contar, nos vas a hablar sobre las inteligencias múltiples para darnos esta introducción y hacernos entender con más claridad de qué se trata, cómo se aplica. Y después de estos minutos que nos vas a presentar, te vamos a hacer algunas preguntas que van a surgir y obviamente las preguntas del público que en este momento te está escuchando. Así que todo tuyo, María. De acuerdo. Adelante cuando quieras. Bueno, vamos a comenzar. La idea, tal y como comentabas, es hacer una pequeña introducción para que luego podamos mantener un diálogo sobre aspectos de esta teoría que verdaderamente nos interesan. Es cierto que no es una teoría novedosa, por lo tanto yo parto ya de ese punto en el que todos tenemos un cierto conocimiento de ella. Como vamos a ver hoy, y probablemente lleguemos a esa conclusión, mucho menos conocida de lo que pensamos, ¿no? A pesar de que nos lleva acompañando ya desde hace unos 40 años, y parece que a veces está ya muy manida, ¿no? Hemos hablado mucho de ella, ya estamos incluso hasta un poco de vuelta de ella, ¿no? Luego probablemente saldrá esta cuestión. Yo sigo observando un gran desconocimiento con respecto a lo que dice la teoría, a lo que defiende la teoría. Vamos a iniciar esta pequeña introducción con lo que yo he sintetizado en lo que he llamado las inteligencias múltiples en 5 preguntas, ¿no? Para dar con 5 claves que son muy significativas de cara a entender la teoría. En primer lugar, dejar claro, aclarar qué es la teoría de las inteligencias múltiples, qué es lo que nos dice, en qué consiste. La segunda pregunta sería, ¿qué es una inteligencia? A partir de lo que nos dice esta teoría. En tercer lugar, ¿cuántas inteligencias reconoce la teoría? Antes te he oído nombrar 7. Bueno, veremos cuál es el número exacto, porque también hay una cierta confusión con respecto a esto. Si tenemos todos, todas, ¿no? Es una de las claves que está en el aire, ¿no? Nos dice esta teoría que tenemos múltiples, pero todos, todas, o unos tenemos unas y otros tenemos otras. En cualquier caso,
de qué depende el nivel de desarrollo de cada una de esas inteligencias, ¿no? Porque esto nos vincula mucho más ya también con la parte de intervención, ¿no? Si sabemos de qué depende que se desarrollen más o menos cada una de nuestras inteligencias, nos está dando ya algunas claves sobre cómo podemos intervenir, cómo podemos contribuir de alguna manera a su desarrollo, especialmente desde el campo de la educación, desde el que nos situamos nosotros. Comenzamos con esa primera pregunta respecto a qué es la teoría de las inteligencias múltiples. Desde luego, lo que dice la teoría y en qué consiste está muy claro, que es un título muy intuitivo, ¿no? Cuando yo se lo pregunto a mis alumnos, sin saber nada, me dicen, pues que tenemos múltiples inteligencias. Bueno, pues efectivamente. Pero sobre todo, lo que tenemos que tener claro es que lo que nos ha dado esta teoría es un modelo para comprender la estructura de la mente. ¿Vale? Esta es un elemento fundamental. Es un modelo para comprender la estructura de la mente. Cuando yo empecé los estudios de psicología ya hace muchos años, lo que me motivó a estudiar precisamente los estudios de psicología fue averiguar cómo funcionaba la mente, ¿no? Para mí eso me generaba mucha fascinación y desde ahí comencé mis estudios. Desde luego, a día de hoy es la teoría que he encontrado que mejor explica o mejor me ayuda a comprender cómo se estructura la mente. Como bien comentabas antes, Jorge, su aparición supuso una revolución porque rompía con todo lo conocido hasta ese momento respecto a lo que entendíamos por inteligencia, ¿no? Esa única inteligencia que se medía a través de un coeficiente intelectual y de repente esto rompe con esos esquemas, de ahí una parte de sus detractores, como hablaremos de ello también, porque nos proporciona una nueva definición de la naturaleza humana cognitivamente hablando. La verdad es que esa es su gran aportación, ¿no? Más allá de que sean 7, 8, 9 inteligencias, que vaya avanzando su investigación, que vaya cambiando esa manera de clasificar el conjunto de potencialidades que tenemos, más allá de eso, su gran aportación es que nos va a dar una nueva definición de la naturaleza humana cognitivamente hablando, ¿no? Es otra manera de entender cómo funciona nuestro cerebro y esa es verdaderamente su aportación. La segunda pregunta, ¿qué es una inteligencia? Yo creo que es aquella en la que menos se ha profundizado. Es la que supone un mayor desconocimiento. Esa es un poquito mi sensación, mi experiencia. A la luz de la manera en la que esta teoría se está llevando luego a la práctica en torno a enfoques didácticos, ¿no? La manera en la que se está aplicando metodológicamente hablando, en muchas ocasiones a mí me hace pensar que no tenemos de todo claro qué es lo que es una inteligencia a la luz de esta teoría. Y yo creo que es a lo que más nos vamos a tener que detener en los próximos años, porque nos hemos quedado con la idea de es una teoría que nos dice que tenemos múltiples inteligencias, pero va mucho más allá de eso. Nos presenta otra manera de entender lo que es una inteligencia. Entonces, desde luego ya no vamos a utilizar la idea de vamos a definir la inteligencia. Ese planteamiento lo abandonamos. Ahora vamos a definir qué es una inteligencia, ¿no? Vamos a hablar en estos términos. Es verdad que Gardner la define, cada una de las inteligencias, como una capacidad. A nosotros nos gusta más el término potencial, porque es verdad que la capacidad ya implica de alguna manera una cierta manifestación, ¿no? Una cierta visibilidad, una acción. El potencial vincula mucho más con esa parte más neurobiológica, ¿no? De la que estábamos hablando. Es un potencial, cada una de nuestras inteligencias es un potencial que permite al ser humano captar información, procesarla, representarla y comunicarla por medio de diferentes formatos. El ser humano capta información de su entorno a través de las palabras que hay, orales, escritas, a través de las palabras. Capta información. Esa información la procesamos información que nos dan las palabras. Nos ayuda las palabras a representar el mundo y a nuestra vez nos comunicamos a través de palabras, ¿no? Entonces, así con los diferentes formatos. También lo hacemos a través de los números, lo hacemos a través de los sonidos, lo hacemos a través de las relaciones con los demás, de los movimientos corporales, los gestos faciales. Es decir,
Todos estos formatos nos permiten captar información del entorno, procesarla, representarla e incluso comunicarnos también a través de ellos, ¿no? A través de esos formatos, trabajando con distintos tipos de contenidos, como es lógico, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué nos sirven estos potenciales que tenemos? Estos distintos potenciales que tenemos, para lo que nos sirve es para resolver problemas. Fundamentalmente esa es la definición que ha dado Gartner, ¿no? Capacidades que nos permiten resolver problemas que son importantes en una cultura. Bien, pero a veces esa idea de resolver problemas se nos queda un poquito corto. Es decir, todos estos potenciales nos sirven para resolver problemas, pero también para crear productos efectivos, incluso para plantear problemas. Y en lo que más nos puede afectar desde el punto de vista de la educación, para construir nuevos conocimientos. Estos son potenciales que son vías de aprendizaje, son vías de construcción de conocimientos. Por eso ha tenido tanta repercusión en el campo de la educación. Hemos encontrado aquí otras vías para que el aprendizaje que hacen los alumnos sea más enriquecedor, sea muchísimo más significativo. Luego probablemente en el diálogo que mantengamos saldrá algún ejemplo para entender de manera mucho más clara, más gráfica, lo que entendemos por una inteligencia y lo que no, ¿no? A cosas a las que se está llamando, ¿no? Yo a veces veo en algunos colegios vamos a realizar esta actividad en la que los alumnos están poniendo en práctica su inteligencia corporal cinestésica. Yo hay veces me cuestiono, ¿es una actividad en la que se pone en práctica la inteligencia corporal cinestésica o esto es una actividad de gimnasia? Luego, si os apetece, hablaremos un poquito más de esta diferenciación porque nos ayuda mucho mejor a entender el concepto, ¿no? de inteligencia. Otra de las preguntas que nos hacemos es cuántas inteligencias reconoce la teoría. Es verdad que se ha hablado mucho, yo a veces cuando leo sobre este tema me encuentro información muy dispar con respecto a esto, ¿no? Es verdad que en un inicio, en la primera teoría desarrollada por Gartner, identificó 7 inteligencias, después siguió avanzando en su investigación y añadió una octava, que es la inteligencia naturalista, digamos que fue la última en añadirse a la lista, con lo cual en estos momentos la teoría reconoce 8 inteligencias. Es cierto que Gartner en estos últimos años ha seguido en su investigación indagando sobre la posibilidad de que existieran otras o de que pudiera reconocer bajo el paraguas de su teoría alguna otra. Por ejemplo, la inteligencia existencialista, de la que se ha hablado tanto. De momento no ha incorporado ninguna nueva más a la lista. Lo que él intuía que podía ser una inteligencia existencialista ha llegado a la conclusión de que estaríamos hablando más bien de una suprainteligencia, es algo diferente, no es una inteligencia como tal, sin acabarlo de definir del todo, pero de momento no la ha añadido, no la ha sumado porque no cumple esos criterios que tiene establecido para dar a algo el diploma o la categoría de inteligencia, con lo cual a día de hoy reconocidas por Gartner en su teoría estaríamos hablando de 8 inteligencias, las tenemos ahí, probablemente todos las conozcamos. La cuarta pregunta nos llevaría a cuestionarnos si tenemos todas, ¿no? Si hacemos una mirada interior, pues a veces por mucha fe que tengamos en Gartner y mucho que confiamos en su teoría, me dice que tengo esas 8 y cuando yo las leo intento reconocérmelas en mí mismo, ¿no? Reconocerlas en mí mismo. Algunas, desde luego, cuando leemos esas 8, todos hay algunas que reconocemos claramente como muy desarrolladas en nosotros mismos. Pero hay otras que nos cuesta más encontrar, ¿no? Podríamos decir, y que tenemos casi como escondidas, ¿no? Pero es verdad que desde esta teoría, Gartner nos dice que tenemos todas. Estamos hablando de potenciales. Entonces, en un cerebro sano, no olvidemos que esta teoría tiene una base también neurobiológica. Lógicamente, si tenemos alguna afectación en alguna parte del cerebro, esto va a estar afectando, ¿no? De alguna manera las inteligencias, pero en un cerebro sano, con conexiones neuronales que se producen con normalidad, tenemos todas las inteligencias, pero sí que es cierto que las tenemos desarrolladas de diferente manera, ¿no? No todas las tenemos desarrolladas al mismo nivel. ¿De qué depende su nivel de desarrollo? Yo cuando hago esta pregunta dentro de profesionales relacionados con la educación, la primera respuesta que nos sale inmediata es de lo que las eduquemos, de lo que las trabajemos, de lo que las estimulemos, que está muy bien, ¿no? Y efectivamente sí, pero no podemos olvidar, por mucha fe que tengamos en la educación, que hay una parte de dotación genética con la que tenemos que contar, ¿no? Es decir, hay una dotación genética. Esto lo observamos muy bien cuando trabajamos, algunos de vosotros trabajaréis con niños muy, muy pequeñitos, donde todavía la educación ha tenido poco recorrido, con lo cual no ha podido tener una gran influencia y reconocemos ya cómo hay
apuntan, ¿no? algunas habilidades, ¿no? Eso nos hace pensar que efectivamente hay una dotación genética ya de base, que a veces reconocemos incluso como hereditaria, ¿no? De hijos de padres que efectivamente han mostrado también ese mismo nivel de inteligencia. Bueno, pues efectivamente hay una parte de dotación genética. En estos momentos ya en el campo de la psicología, lo que ya se ha concluido, el acuerdo al que se ha llegado, es que ya, bueno, pues no hay una pugna, ¿no? Entre cuánto hay de dotación genética, cuánto hay de influencia del ambiente. Este debate ya está superado. Sabemos que es fruto siempre de una interacción entre ambos. También ya sabemos que es imposible, no tiene sentido determinar en qué porcentaje influye uno u otro, porque además esto es muy personal, ¿no? Vamos a hablar mucho de esa idea de personalización. Hay personas que son más permeables a los aprendizajes, a las influencias del entorno, hay personas que lo son menos, con lo cual es difícil, es imposible determinar esto. Lo que sí que sabemos a día de hoy es que el nivel de desarrollo que tenemos cada uno de nosotros en cada una de esas 8 inteligencias es fruto de una confluencia entre la dotación genética, el contexto geográfico en el que hemos crecido, nos hemos desarrollado, el contexto social, el contexto histórico y nuestra propia historia vital, ¿no? Incluso la constancia, el esfuerzo que hayamos puesto, hayamos invertido en el desarrollo de cada una de esas 8 inteligencias. Es decir, a día de hoy sabemos que es fruto de una confluencia de todos estos factores, sin intentar analizar, averiguar cuánto tiene de peso cada uno de ellos, porque, como os digo, eso va a ser imposible de determinar, ¿no? Sí que sabemos que todos esos factores influyen. Sobre algunos podemos influir, lógicamente, más que otros, claro, de ahí el papel de la educación, ¿no? Hay una parte de dotación genética con la que tenemos que contar y tenemos que conocer y ser conscientes de ese condicionante está. Es verdad que la psicología ya nos habla ahora de la plasticidad del cerebro, de la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y que esa dotación genética es simplemente un punto de partida. A partir de ahí está todo por hacer, está todo por desarrollar, ¿no? Con lo cual, efectivamente, todos los recursos, estímulos que se inviertan, tenemos mucho margen de desarrollo. Esa es la parte importante, ¿no? La que Gardner dice, la inteligencia no solo está en nuestra mente, sino también en nuestras manos, ¿no? Esa metáfora tan bonita, tan gráfica que utiliza. Entonces, desde luego, tiene que ir acompañado de constancia, tiene que ir acompañado de esfuerzo. No estamos hablando de inteligencias en términos de talentos innatos. Desde luego, siempre hay una dotación genética, pero su desarrollo va a estar condicionado por otros factores, como vemos ahí. Bueno, esta es un poquito a modo de introducción, como 5 preguntas clave que nos pueden servir para orientar, he pensado, el diálogo, ¿no? a partir de ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, María, e invitamos a todas las personas que están conectadas que a través del chat nos hagan llegar sus preguntas. Y yo quería comenzar, se me ocurren muchísimas preguntas por todo lo que has comentado en estos minutos, y pensaba un poco, vamos a pensar en un docente, ¿no? En un maestro o maestra que está frente a un grupo de niños en un colegio, en una escuela. ¿Es fácil diferenciar lo que podríamos definir una habilidad de lo que es una inteligencia? Bueno, en realidad estamos hablando de 2 aspectos que forman parte de dimensiones diferentes, ¿vale? No tanto hay un elemento diferenciador entre una habilidad es una cosa y una inteligencia es otra, ¿no? Cuando hablamos de una inteligencia se pone de manifiesto a través de un conjunto de habilidades, en realidad, ¿no? Es decir, una inteligencia, por ejemplo, lingüístico-verbal. Una inteligencia lingüístico-verbal se compone de un conjunto de habilidades. Habilidades para la expresión oral, habilidades para la comprensión de mensajes orales, habilidades para la expresión escrita, habilidades para la comprensión lectora. Es decir, todo ese conjunto de habilidades es lo que van formando la manera de manifestarse, de expresarse esa inteligencia. Bien. Empiezan a llegar las preguntas del público que está conectado en este momento. Nos dice Maritza Reyes, nos pregunta María, dice, ¿cómo podemos potenciar las inteligencias múltiples con estudiantes pero universitarios?
Sí. Bueno, mis estudiantes en estos momentos son estudiantes universitarios, ¿no? Aunque yo es verdad que nosotros nos dedicamos mucho a la aplicación de estos enfoques en el campo de la educación de distintos niveles, trabajando mucho con infantil, con todas las etapas, pero yo luego también mi parte de docencia universitaria. Desde luego que esto va a variar mucho también por el tipo de estudios que estén realizando, por la naturaleza también de las asignaturas de ese plan de estudio, pero sí que es cierto que sobre todo el punto de partida tiene que ser siempre estudiar y analizar muy bien el concepto de inteligencia del que hemos partido antes, ¿no? Que es lo que entendemos por una inteligencia y que nos lleva al hecho de emplear en el aula como medio de aprendizaje distintos formatos. Es decir, una clase más tradicional academicista, incluso aunque no se sitúe en el campo de las humanidades, si nos fijamos bien, habitualmente el formato que va a mediar el aprendizaje es el lenguaje verbal. Si nos fijamos bien, hay un profesor que está explicando en el aula y a través de esa explicación verbal el alumno va recogiendo la información. Posteriormente lo estudiará a través de un libro, unos apuntes que también están basados en lenguaje verbal. Con lo cual, la idea de que cuando yo planifique mi programación docente dentro del contexto universitario, tenga en cuenta que tengo ahí alumnos que todos los alumnos que tengo en el aula tienen la posibilidad de aprender a través de otros formatos, no solo el verbal, y que además tengo algunos alumnos que justamente ese formato que es el verbal no es su vía natural o la que más desarrollada tienen para aprender, sino que aprenden mejor por otras vías, ¿no? Es decir, en el momento en el que yo como docente tengo conciencia de eso, empiezo a introducir en el aula otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, ¿por qué presentar siempre la información a través del lenguaje verbal? Puedo pensar en introducir, por ejemplo, el lenguaje audiovisual, por ejemplo, o las imágenes, es decir, hay un tipo de información que puedo acompañar, que puedo reforzar a través de imágenes para que no siempre sea el verbal. Puedo en mis parte de comunicación verbal tomar conciencia de la importancia que tiene el lenguaje corporal en la comunicación como vía también de transmisión de conocimientos, y la importancia de utilizar los gestos faciales, el lenguaje corporal, es decir, todo eso lo que está favoreciendo es que los alumnos vayan aprendiendo a través de otros formatos y que además yo les estoy estimulando a su vez esas inteligencias, ¿no? Un ejemplo que yo les pongo a mis alumnos, yo soy profesora de didáctica e innovación curricular y dentro de esa asignatura sí que vemos la teoría de las inteligencias múltiples como una teoría que fundamentará después el enfoque metodológico del que vamos a hablar. Para que entiendan muy bien el sentido de una inteligencia, a lo mejor yo llevo 15 minutos explicándoles la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Como he hecho aquí, pero un poquito más extenso, en el que ellos durante esos 15 minutos no han hablado en absoluto, ¿no? Me han mirado, me han escuchado, soy yo la que he hablado. Y les digo en un momento dado, a la luz de lo que estamos viendo, qué inteligencias creen ellos que yo estoy empleado durante esos 15 minutos. Todos me contestan, por supuesto, la inteligencia lingüística verbal, es la más obvia, ¿no? Es la visible. Y yo les digo que bien, esa es obvia, pero que hay otra en la que me estoy apoyando muchísimo, muchísimo, ¿no? Y que es fundamental en mi comunicación. Y no suelen dar con la clave, ¿no? Hasta que les digo que es la inteligencia corporal cinestésica, ¿no? Entonces ahí me dice, claro, porque utilizas las manos, ¿no? Y te mueves. Y les digo, bueno, no solo. Con la definición de inteligencia que hemos dado es que en estos 15 minutos que llevo hablando, toda la información que yo he captado vuestra, en la que no habéis hablado en ningún momento, es la información que me ha enviado vuestros gestos y vuestro lenguaje corporal. Y yo esa información en estos 15 minutos la he ido procesando. No os habéis dado cuenta, pero la he ido procesando. Esto que les he contado les ha sorprendido. Esto no les ha quedado claro y entonces he intentado utilizar otra forma de explicación. Esto durante el discurso yo lo he ido incorporando sin que hayáis sido conscientes de ello. Esto no están de acuerdo y entonces he necesitado dar otro argumento para poder convencerlos. Todo esto lo he ido haciendo en estos 15 minutos. La inteligencia que he utilizado ahí es la inteligencia corporal cinestésica. Y les digo, ¿veis la diferencia entre eso y esto? ¿Qué? Gardner dice, ¿esto es hacer gimnasia? Esto no puede ser una actividad a la que le llamemos inteligencia corporal cinestésica, ¿no? Entonces, para que entiendan muy bien lo que es una inteligencia, ¿no? Entonces, desde un aula universitaria yo puedo tomar conciencia de la presencia de otros formatos, ¿no? Cuando les pongo a trabajar en equipo y sé que ahí estoy potenciando la interpersonal. Es decir,
requiere un conocimiento profundo de esas 8 inteligencias y los formatos en los que se apoya cada una de ellas para ir introduciéndolos en mis clases. María, durante tu ponencia, en un momento dijiste algo que me llamó la atención y me lo apunté. Hablaste de la neuroplasticidad, ¿no? Sí. En los últimos años sabemos que el desarrollo de las neurociencias han permitido importantes avances y descubrimientos respecto de que efectivamente el cerebro es un, digamos, es un organismo que, es un órgano, mejor dicho, no organismo, es un órgano que se puede modificar Sí. y de manera permanente. Es decir, esas ideas antiguas de que no, el cerebro se desarrolla hasta tal edad y si ya lo que no se desarrolló no va, se ha descubierto que no es así. Con esto te pregunto si finalmente con esa neuroplasticidad también se puede llegar a la conclusión de que estas teorías de Gardner permiten que una persona pueda desarrollar inteligencias que tal vez nunca puso en marcha. Efectivamente, efectivamente. Es verdad que ya hemos superado en la psicología ese momento de periodos críticos, luego lo empezamos a hablar de periodos sensibles, ¿no? Ya no eran tan críticos, pero sí momentos. Es verdad que sí sabemos que hay periodos sensibles para determinados tipos de aprendizajes, pero el que sean periodos sensibles no significa que algo no se pueda desarrollar. Entonces, efectivamente, ahora la neurociencia nos dice que el aprendizaje, que el cerebro es plástico y tiene capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Entonces, efectivamente, cada una de estas 8 inteligencias tenemos la oportunidad de desarrollarlas. ¿Por qué? De entrada, porque el potencial lo tenemos. Es decir, el potencial está, ¿no? Entonces, al estar el potencial, lo que tenemos que tener es los medios para desarrollarla, buscar los recursos necesarios. Y desde luego yo en eso se insistía mucho, la constancia y el esfuerzo. La constancia y el esfuerzo también. Entonces, se pueden desarrollar a lo largo de toda una vida, a lo largo de toda una vida, en cualquier momento. Como todo, cuanto antes empiece, más largo es el recorrido, más oportunidades tengo de desarrollo, por supuesto. Claro. Pero siempre hay posibilidad de mejora. Empecemos en el momento que empecemos. E incluso en aquellas inteligencias en las que menos dotados genéticamente estamos, ¿no? Y a mis alumnos se lo explico muchas veces, ya, pero si nacemos, bueno, pues desde luego cada uno irá encontrando sus techos en algún momento, si se pueden encontrar, porque la verdad es que luego tenemos casos, desde luego, sorprendentes en este sentido, ¿no? Pero que cada persona sepa que siempre puede llegar más lejos de donde está hoy en cada una de esas inteligencias. Eso lo sabemos con certeza a día de hoy. María, obviamente en los últimos años el desarrollo digital ha puesto en marcha, y de hecho la UNIR es una universidad 100% online. Es decir, aquí la experiencia no solo de quien decide hacer una maestría o que decide hacer su carrera de grado, que la cursa 100% online, sino que los docentes están en contacto con sus estudiantes a través de herramientas completamente virtuales, ¿no? Sí, sí. ¿Se pueden identificar, porque tú ponías el ejemplo recién de todo lo que podías tomar cuando estás frente al aula con tus estudiantes? ¿Qué pasa con las experiencias? Y que sabemos que ya va a ser una norma absoluta, en muy pocos años habrá muchísima más gente formándose online. Un docente, ¿cómo trabaja, cómo identifica esas inteligencias múltiples cuando está de por medio una herramienta tecnológica? Bueno, yo creo que la clave es un poco también en la línea que comentábamos antes, ¿no? Tener tener mucha conciencia de cuáles son esas 8 y los formatos que emplean, identificar cuáles de ellos tienen una presencia natural, digamos, en las herramientas digitales. Hay algunas que porque sea una herramienta digital no se pierden, es decir, están ahí. Saber cuáles quedan fuera, ¿no?, de lo que es un contexto de clase presencial, es decir, cuáles no quedan, e intentar la manera también de compensarlas, ¿no? Encontrar unas vías de compensación también, ¿no? ¿De qué manera puede ser? Bueno, es verdad que yo soy muy partidaria cuando hacemos formación online en la medida de lo posible, siempre que sea posible, que haya existencia de cámaras, ¿no? Claro, estas medidas lo que favorecen, por ejemplo, es el empleo de esa inteligencia corporal cinestésica de la que hablamos, ¿no? Porque aún
la inteligencia interpersonal, ¿no? El captar cómo los otros lo están recibiendo, el tener un feedback, puede hacerse incluso a través de chat, si tenemos otras vías. Pero esa información que me da el lenguaje corporal del otro, los gestos faciales, es una información que si apagamos pantallas la perdemos, la sacrificamos completamente, ¿no? No hay manera de introducirla. Entonces, siempre pensando en esas 8 inteligencias que están, cuando yo me planteo mis clases online, cómo enfocarlas, intentar buscar la manera de introducirlas, esos formatos. Tengo muchas preguntas, María. Vamos a... te voy a pedir por ahí unas respuestas breves para darle paso. Nos dice Albarracín, dice, se habla de la inteligencia emocional, ¿no? Que es la teoría de David Coleman, ¿no? ¿Debemos incluirlas con las inteligencias múltiples, hacer fusión? Y también pregunta si así sea de autores diferentes, claro, o sea, estamos hablando de Gardner por un lado, de Coleman por el otro. O sea, como que si está bien la idea de fusionar estas teorías. Bueno, a ver, cuando Daniel Goleman habla de inteligencia emocional, su manera de hablar de inteligencia ahí no responde a esta teoría de Gardner. No es su manera de entender la inteligencia en la línea en la que Gardner entiende las inteligencias, ¿no? Con lo cual son dos corrientes distintas. Cuando a Gardner le han preguntado por la idea de la inteligencia emocional, su respuesta siempre ha sido que de entrada, hay una característica de las inteligencias tal y como él las entiende, y es que las inteligencias son neutras, no van asociadas a valores, ¿no? Es decir, una inteligencia interpersonal la tiene aquella persona que es capaz de captar en el otro cómo se siente, lo que necesita, lo que piensa. El uso que haga con esa información puede variar. Puede utilizarlo para manipularlo y abusar de él, puede utilizarlo para ayudarlo, pero en cualquier caso, inteligencia interpersonal tiene, ¿vale? Hablamos en esos términos de inteligencia según la teoría de Gardner. Cuando hablamos de lo emocional, ya va asociado a aspectos también de valores, ¿no? No lo podemos aislar y no podemos hablar en términos tan neutros. Cuando pensamos en las 8 inteligencias que identifica Gardner y nos centramos en las personales, inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal, cuando las trabajamos de manera integrada, nosotros cuando las trabajamos, siempre las trabajamos de manera integrada. Para nosotros es muy importante trabajar lo intra y lo inter conjuntamente y le damos ese valor de vinculación con emociones. Estamos trabajando eso que Daniel Goleman llama inteligencia emocional, ¿no? Con lo cual no es en absoluto incompatible. A nosotros es verdad que somos defensores de la teoría de Gardner y entonces entendemos la inteligencia tal y como él las entiende. Para no crear confusión, nos gusta más hablar de competencias emocionales y le hemos quitado, con todo el permiso de Goleman, el término inteligencia emocional, pues para no llevar a confusión, ¿no? y determinar claramente lo que tiene diferente. Entonces hablamos de inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal y luego hablamos de competencias emocionales. Vale. Y bueno, voy a terminar porque hemos hablado de inteligencias múltiples, hablas de inteligencia emocional. Y voy a agregar una más, que se llama inteligencia artificial. María, ¿crees que estamos viendo que la IA atraviesa todas las actividades? ¿Crees que también tendrá un rol importante la IA y que puede convertirse en un elemento de valor para profesionales, obviamente, de la psicología, como también para educadores? Claro, por supuesto, por supuesto. Es cierto, claro, desde la definición de inteligencia que hemos dado antes, yo os dejo ahí ese reto, plantearos si podríamos hablar de inteligencia artificial, si a eso le podríamos llamar inteligencia. Se nos cae, ¿no? Potencial que nos permite crear problemas, construir conocimiento, esa parte creativa, desde esa perspectiva, ¿no? Pues efectivamente ahí el concepto ya no nos encajaría tanto. Desde luego que nos va a facilitar, nos va a proporcionar herramientas que nos van a ayudar en toda esa parte que yo os decía de recursos, de estímulos que favorecen el desarrollo de inteligencias. Por supuesto, es decir, esos formatos que decíamos, cómo introducirlos en el aula, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo porque nos da muchas herramientas para compensar
para esa búsqueda de formatos que no siempre tenemos a nuestro alcance. Entonces, sí, yo creo que sin duda tiene un papel importante. Le queda mucho recorrido. Con respecto al tema de las inteligencias, tendremos que estar muy atentos porque yo estoy hablando todo el tiempo de que las inteligencias tienen que ejercitarse, ¿no? Si se ejercitan, se desarrollan. Esto me lo preguntabas antes, lo que no hemos dicho es que si no se ejercitan con regularidad se atrofian. Claro. Entonces, mucho cuidado si la inteligencia artificial nos va a resolver algunos problemas, pero no va, a ver si no va a dejar que dejemos de ejercitar algún tipo de habilidades que Claro. luego nos puedan suponer un problema, ¿no? En el desarrollo cognitivo. Esa idea a veces que se plantea de está muy bien porque nos va a permitir trabajar, que el ser humano se dedique solo a los procesos cognitivos superiores, ¿no? A la creatividad, porque nos va a resolver la IA los procesos cognitivos más básicos. Mucho cuidado Mm, con esto, porque la cognición no se produce así. Los procesos cognitivos superiores se construyen sobre los básicos. claro. Como no los ejercitemos, a ver de dónde nos va a salir la capacidad de crear. Yo ahí lo dejo, ¿no? Sin crear más. Hay un reto ahí para la psicología, sí. Te vamos a invitar, María Pacheco, para hablar de este tema, porque hoy, naturalmente, el tema de la Abrió inteligencia otro melón. artificial es tema central y creo que precisamente has dado una clave fundamental, ¿no? Esa parte cognitiva básica que nos dicen que nos resuelve la IA, claro, es parte fundamental para que desarrollemos todo lo demás. Así que te vamos a invitar a otro evento para hablar de inteligencia artificial. María Pacheco, Pues muchísimas encantada. gracias por estos minutos con nosotros, por aclararnos. También le quiero pedir disculpas a toda la gente que me están mandando muchas preguntas. No entraron todas, pero te agradezco mucho, María, estos minutos con nosotros y contamos contigo muy pronto otra vez para seguir desarrollando estos conceptos. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, y nosotros seguimos conectados en este foro. La verdad que recién nos está diciendo Carlos Herrera, dice, definitivamente con la inteligencia artificial no sería apropiado que ella pinte, recite o cree mientras nosotros lavamos platos. Una reflexión de uno de nuestros asistentes. Y seguimos en esta mañana todos conectados, con mucha gente conectada desde México, y vamos a comenzar ahora una tertulia, un debate, una charla de unos minutos sobre cómo potenciar las inteligencias múltiples en el aula. Y por eso estamos conectados en este momento, en primer lugar, con Katia Bacha Lazo de la Vega, que es docente del área de educación de UNIR México. Katia, buenos días, un saludo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Y Luis Enríquez Chávez Flores, que es licenciado en Psicología por la UNAM y con maestría en Neuropsicología y Educación. Luis Enrique, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días Jorge, buenas tardes para ustedes allá en España. Muy contento de participar de esta ocasión que regularmente me toca para mí en situaciones complicadas por la diferencia horaria, porque cuando participo con España yo estoy aquí conectado de madrugada, 4 o 5 de la mañana, hoy el horario es mucho más noble. Bueno, recién tuvimos a María Pacheco que nos dio un panorama bastante amplio y muy interesante, ¿no? No solo para hacer una introducción a los conceptos de las inteligencias múltiples, sino también por algo que surgió a través de las preguntas de la propia audiencia, ¿no? Diferenciar que no es lo mismo el concepto de las inteligencias múltiples que la inteligencia emocional, que en esta era de mucho libro también de autoayuda, hay muchos autores hoy mezclando arroz y mango, ¿no? Como dirían en el Perú. Entonces, me gustaría empezar con ustedes a ver, somos seres más emocionales que racionales. Esto ya está como bastante comprobado, que a pesar de todo lo que nos hemos desarrollado, seguimos actuando muchas veces por emociones incluso bastante primarias, ¿no? Las condiciones emocionales, ¿no? Suelen decir que se van forjando en nuestra primera etapa en la niñez, incluso desde el útero materno, ¿no? Como
cómo ha sido la relación con nuestros padres, si nuestros padres han sido más cariñosos, menos cariñosos, padres ausentes o padres presentes, etc. La pregunta es, si toda esa parte emocional, ¿sí?, ¿en qué medida contribuye o afecta el desarrollo de las llamadas inteligencias múltiples? Y arranco contigo, Katia. Gracias, Jorge. Fíjate que a mí me parece muy interesante porque cómo se ha ido confundiendo o mezclando el término de inteligencia emocional con las inteligencias múltiples. Ya nos hablaba Rafael Vizquerra precisamente de estas competencias emocionales, estas habilidades. María nos hablaba de competencias, me parece muy importante el término competencia, habilidad, talento, porque traemos unas cosas en el mapa genético ciertamente y luego traemos otras cosas como potenciales, nacemos con la potencialidad, sin embargo no se desarrollan como habilidad hasta esto que también nos decía María, hasta la parte en la que practicamos algo y entonces lo desarrollamos o no como habilidad. Entonces, estas competencias emocionales a las que se les ha pedido que se les maneje con ese término, a diferencia de inteligencias, sino competencias, a mí me parece que ahí podría haber un gran debate precisamente en si las inteligencias múltiples sí son un neuromito o no son un neuromito, porque se le separa de la inteligencia emocional y se le aborda diferente, pero en realidad las inteligencias múltiples se abordan de una manera muy similar, pero no se les considera un neuromito. A mí ahí es donde me llama mucho la atención esta parte de los conceptos. Sin embargo, sí, definitivamente, ya sean como habilidades, como competencias, todo el desarrollo socioemocional va a apuntalar el desarrollo de cualquier otra inteligencia o habilidad por el componente que tiene tan importante el aprendizaje motivado desde la parte socioemocional. Luis Enrique habla, recién dice una palabra clave, Katia, ¿no? La idea de la motivación, ¿no? A ver, ¿qué aspectos son los que pueden mejorar? Y hablemos de una clase, porque hay muchas preguntas que dicen con adolescentes, con niños, con kinder. Vamos a empezar, por ejemplo, con los más pequeños, ¿no? Con los más pequeños. La idea de que un docente o una docente frente a un grupo de niños de kinder que tienen entre 3 y 5 años, ¿sí? Bueno, ¿puedes citarnos ejemplos por ahí de aplicaciones como prácticas de inteligencias múltiples en el aula con un docente? O sea, ¿qué tipo de recomendación de ejercicio que debe aplicar o implementar para poder identificar esas inteligencias? Gracias, Jorge. Pues sí, como bien tú planteas, el principal objetivo, deseo de los docentes que están conectados el día de hoy a la conferencia y a esta ponencia puede ser cómo llevo todas estas propuestas más allá de lo que pueda significar pues los fundamentos conceptuales, los autores que están a favor o en contra, cómo la aplico yo en el aula, cómo los que nos dedicamos a la intervención psicológica podemos también ser beneficiarios de esta propuesta. Creo que debe de respetar como pautas básicas. La primera es que retomes lo que los niños, como en el caso plantean, los niños pequeños conocen, lo que está a su alrededor, lo que para ellos les significa esos estímulos que obtienen del medio.
Luego tienes que hacer una clase participativa, interactiva, interesante para motivarlos, para tenerlos atentos. Por eso las modalidades en línea son tan desafiantes y las modalidades presenciales, sobre todo para los pequeños, obtienen tantos beneficios. Y por último, como tercer objetivo, yo plantearía que estuvieran desde un inicio dirigidas hacia la consecución de un objetivo. Si partimos desde la concepción clásica de la inteligencia, es aquella que nos sirve para resolver problemas. Resuélvele problemas a los niños, aunque sean pequeños, que tengan que ver con su contexto, que sean aplicables, que sean trascendentes, que les sean significativos. Una de las cosas que a mí me maravilla de los niños pequeños es que incluso los chistes, las anécdotas y los relatos captan muy bien su atención porque están en ese periodo de absorber aquello que les resulta atractivo. Y Luis Enrique, un poco también para graficar con todos los que están viéndonos en este momento. Claro, uno habla de la aplicación de inteligencias múltiples, pero ¿qué aspectos uno piensa en primer lugar por ejemplo, en un colegio, ¿no? O incluso en una universidad? Claro, uno pensaría que el primer objetivo es, no, mira, que mejore el rendimiento académico, ¿no? Y esto incluso se lo plantearía un padre. O sea, yo tengo un hijo que de repente va a un colegio y uno dice, bueno, vale, aplican aspectos de las inteligencias múltiples. Y lo primero que uno piensa, casi siempre, es, no, que mejore el rendimiento del colegio, que se saque un 9 en historia. Es un poco el concepto y la idea. Pero, ¿qué otros aspectos importantes se complementan y mejoran en el desarrollo de las inteligencias múltiples? Pues vaya, para eso vamos a retomar desde las concepciones iniciales que tuvo la maestra María de expresarnos. Esta propuesta surge de una necesidad de que en la época anterior a la teoría había un uso, incluso un abuso de las teorías que postulaban por encontrar un factor G, un coeficiente intelectual, algo que aglutinara aquello que llamábamos inteligencia. Pero después nos dimos cuenta que sobre todo en los ámbitos académicos, en el trabajo, en la vida ordinaria, no somos números andando por la calle, no somos el 9 en historia que tú dices que quieres para tu hijo, demostrando que es competente para narrar la historia española, para narrar los personajes destacados, las anécdotas más relevantes, sino que es el conjunto de habilidades, de competencias, de actitudes que tienen que ver con múltiples factores lingüísticos, históricos, comunicativos y de relación tanto inter como intrapersonal, que más allá de tener un hijo de 10 o 9, nivel promedio, nivel más elevado, estás tú educando para que el día de mañana tu hijo, tu hija se inserte en un contexto donde los roles van a cambiar, porque va a estar interactuando con sus compañeros, donde las expectativas van a ser otras más allá de la calificación numérica y donde va a ser mucho más apreciado por su equipo de trabajo, por sus autoridades, que tenga múltiples características donde la inteligencia se manifieste en diferentes ámbitos, no solo en aquello que queremos reducir a un número, a una categoría. Katia, tengo una pregunta. Tú eres docente en UNIR. Tú tienes la experiencia de hablarle a muchos estudiantes que están conectados de manera completamente virtual. No estás en un aula con 30 o 40 personas. Aquí tengo una pregunta que nos hace Laura Gómez López, que está conectada y dice, ¿cómo pueden los docentes en la educación virtual identificar y comprender las inteligencias múltiples de sus estudiantes para así diseñar las estrategias de aprendizaje? Gracias. Mira, qué interesante pregunta. A mí me parece que es más importante que identificar el tipo de inteligencia de cada alumno,
porque esto nos llevaría un largo tiempo, habría que aplicar cuestionarios especializados, observarlos demasiado. Y es cierto que conforme van pasando las clases, yo los voy observando y voy detectando, mira, esta persona tiene mayor habilidad o mayor dominio en lo lingüístico, en lo matemático, en lo visoespacial me cuesta más trabajo porque es en línea, en lo kinestésico también, lo naturalista, bueno, no se diga, pero cuando yo voy dando la clase, lo que hago para promover estas formas de inteligencia distintas en cada quien es pedirles que ellos me expliquen a mí esto que estamos viendo, cómo lo estás entendiendo, con qué lo relacionas. Hay algunas estrategias que yo sigo, como pedirles que hagan una analogía o pedirles que hagan una definición, donde utilizo diferentes habilidades cognitivas y aunque todo se convierte en lingüístico verbal por ser a través de la pantalla, yo cuando enseño esta materia les pido que piensen, y justo eso quería comentarte, para que no se conviertan solamente en estrategias pedagógicas, que es lo que nos ha pasado mucho en la educación. Hemos retomado las inteligencias múltiples para aplicarlas como estrategias pedagógicas, para dar una atención personalizada a los alumnos. Y eso no son las inteligencias múltiples. Lo hemos confundido con estilos de aprendizaje que tampoco son inteligencias múltiples. Tenemos otros modelos para eso. Y yo les digo, promovamos las inteligencias múltiples a partir de distintas actividades durante clase. Y a la hora de evaluar, permitamos a cada alumno entregar un producto creado desde su propio dominio, desde su propia inteligencia más desarrollada. Porque como decía María, si se trata de, hasta lo escribí, si se trata de captar, procesar y representar, qué mejor que lo hagas sobre tu propio dominio, porque si lo que quiero evaluar es el conocimiento de un tema, que lo hagas de la manera que para ti es más fácil. Entonces yo te diría, tratando de contestar puntualmente la pregunta, intento que sea a través de la evaluación dentro de clase, de casos prácticos, de ejercicios, de tareas, para que ahí puedan expresarse de la manera que más les acomoda. A ver, esta pregunta que les quiero trasladar pone un poco el dedo en la llaga, ¿no? Porque también hay detractores de la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, bueno, los dos me dicen claramente que sí, así que no estoy metiendo el dedo en la llaga, saben perfectamente de lo que hablo. A ver, ¿por qué? Empiezo contigo, Luis Enrique. ¿Por qué hay personas que dicen que esto es un neuromito? Uy, con la sola palabra de neuromito, ahora sí pusiste el dedo en la llaga y platicaba con Katia previo a la participación en la mesa redonda que ese iba a ser uno de los temas que iba a surgir. Pero fíjate que nosotros para nada nos intimidan las críticas, las limitaciones. El propio Gardner era partidario de que eran una oportunidad de crecimiento, de mejora. Qué mejor manifestación pues, de entendimiento y de humildad de que aunque él retoma una propuesta que solo incluía 7 inteligencias, incluye una octava con la inteligencia naturalista y ha estado abierto a que otras más, si cumplen las categorías y cumplen los criterios de validación que él propone para ser considerados como una inteligencia múltiple de su teoría, de su propuesta, puedan ser incluidas. Obviamente, haciendo la diferencia que en la participación de María me resultó muy interesante, de que hay algunas que son herramientas
inteligencia artificial. Hay otras que son propuestas diferentes, inteligencia emocional. Y para responder puntualmente a lo que tú me dices, te diría que hay 3 críticas destacadas. Una, la falta de originalidad de la propuesta. Algunos investigadores argumentan que desde su perspectiva no es totalmente algo novedoso, pero lo que sí nadie puede negar es que el solo hecho de que el autor haya propuesto que dejáramos de rehuir al término llamándolo competencias, habilidades, aptitudes, dones y le pusiéramos el nombre de inteligencias generó revuelo, debate, interés por la teoría. Entonces, esa es una fuente como muy válida para que irrumpas en un contexto dominado por las anteriores propuestas. Lo otro, el segundo, es que la acusan de ser una evaluación muy compleja, que los criterios que establece para validar la pertenencia o su teoría son ambiguos, son de difícil valoración, a lo que él argumenta que sí, que efectivamente algunos pueden ser de difícil aplicación o entendimiento, porque estábamos acostumbrados a una evaluación numérica, psicométrica, estadística, y él ahora te propone que la sola observación directa puede ser uno de los factores que identifique las actitudes, las competencias, las manifestaciones de inteligencia emocional en cada una de sus variedades. Y por último, que no existía como una correlación, como una cohesión interna en su propuesta. Y vuelvo al punto, los autores pensaban que la manera de validar su propuesta nuevamente iba a ser por un índice de confiabilidad, por un índice de consistencia numérico, pero en realidad no. Yo les diría, ustedes en sus ámbitos comunes, en el rol de papás, en el rol de docentes, en el rol de compañeros de trabajo, notamos en las demás personas cuando de forma natural tiene facilidad, por alguno de los aspectos, cuando otros se le complican un poco más, pero son susceptibles de mejorarlos, y que aquello que llamamos inteligencia se puede expresar de distintas manifestaciones que trabajan en conjunto, pero que va a ir a un solo objetivo que tenía el autor, no darle primordialidad a aquellos que teníamos mejor estimados, como era la inteligencia lingüística o la matemática, sino que cada uno tenga una cabida, una relevancia, una trascendencia importante para que sea el conjunto de todos lo que en realidad genere la validez y la trascendencia de esta propuesta. Katia, vuelvo contigo y sigo un poco en esta misma línea de lo que nos estaba explicando Luis Enrique. Y de alguna forma, cuando uno piensa también en el concepto de las inteligencias múltiples, no puede evitar que en la educación especial, ¿sí? En la educación especial con casos de chicos que pueden sufrir ciertos trastornos o ciertas carencias, bueno, como que uno toma que la educación tradicional, esa la de justamente de traerme un 9 en historia y un 8 en matemática, que eso sigue todavía predominando, como que las inteligencias múltiples tienen incluso un mejor desarrollo en esos ámbitos. ¿Estoy diciendo cualquier cosa o esto es así? Fíjate que sí, yo he podido observarlo con chiquitos, sobre todo en preescolar, cuando enfrentan algún tipo de barreras en el aprendizaje, son personas muy sensibles. Fíjate que yo me voy a arriesgar a decirte un concepto o una idea más bien, que no es necesariamente la teoría de nadie, pero a mí me parece, yo soy además psicoterapeuta, entonces no puedo evitar esta parte. A mí me parece que esto de las inteligencias tiene que estar directamente ligado con una sensibilidad especial, porque no es solamente la parte de la inteligencia, sino es la parte sensible la que nos acerca o la que nos aleja de ciertos aspectos, situaciones, casos. Entonces,
los chiquitos que enfrentan barreras de aprendizaje suelen ser niños muy sensibles. Entonces, yo te puedo decir que con esa sensibilidad dentro de este mundo distinto al nuestro, ellos son muy capaces de poder ejercer diferentes tipos de inteligencia. A mí me parece que todo el asunto rápidamente, te lo quiero decir, todo el asunto de que si es un neuromito o no es un neuromito, a mí me parece que sí lo es. ¿Por qué? Porque si me pongo totalmente literal, es que bueno, un neuromito no es una cosa mala ni es del diablo, es que un neuromito solo, lo único que significa es que no cumple con los requisitos de validez y con el respaldo empírico que requiere la neurociencia para decir que es verdadero. Entonces, bueno, ya, no cumple con eso, o sea, nos guste o no nos guste, no cumple con eso. Me parece que la diferencia y el gran aporte de Gardner es que el señor se nos adelantó como 100 años y quiso romper el paradigma de lo que es la inteligencia o cómo la entendemos hoy, con otra cosa que todavía no somos capaces todos de entender y de poner en marcha. Vale. Luis, yo no quiero provocar la polémica entre ustedes dos, pero no puedo evitar preguntártelo. O sea, de alguna forma Katia sí cree que el concepto de las inteligencias múltiples tiene esa parte de neuromito, lo que no quiere decir que tenga una connotación negativa, que esto es importante también. O sea, los mitos, ¿sí? O sea, vamos a los mitos per se no son algo negativo. Pero tú también crees que falta, digamos, esos pasos para terminar y que quizás, y agrego esto, ¿no? Que quizás con toda la investigación hoy en neurociencias, bueno, esto termine justamente quizás derivando a estos conceptos de la neuroplasticidad, etcétera, y a encontrar efectivamente y afirmar luego una teoría por ahí más contundente. Pues al igual que mi compañera Katia, no puedo dejar de lado mi nicho de experiencia, que es el ámbito terapéutico, y me va a servir para argumentar lo que viene a continuación. Para mí es muy importante que en el ámbito de la intervención psicopedagógica, psicológica, existan también pautas que respeten la cientificidad de las propuestas que cada uno tenga para llevar a cabo estos programas de intervención. En el caso puntual de las inteligencias múltiples, yo parto de que el autor propuso criterios de validación. De hecho, trae ahí como un orden con el número 8, porque también son 8 criterios que iban desde la definición conceptual de cada inteligencia, el momento de desarrollo donde se suceden las condiciones para que aparezcan, y uno que yo destaco, que tengan un sustrato neurológico en donde se tenga documentado, obviamente, como dices tú, como aporta también Katia, el área cerebral o el conjunto de partes, de implicaciones que tiene, donde descansan esas inteligencias. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, si partimos de la idea de que obviamente no constituye, como dice Katia, o no cumple con los criterios metodológicos y científicos, sí, nadie podría, y yo me atrevo a ya lanzar un desafío, que la inteligencia lingüística o el lenguaje como tal tiene un alojo en regiones específicas, que la inteligencia matemática tiene también una funcionalidad en circuitos neuronales que están implicadas con la conjunción de esas habilidades. Es más, que la inteligencia corporal sinestésica no solo conjunta actividades de orden superior que están en nivel corteza, sino también subcorticales, como podría ser las habilidades o la cuestión del equilibrio, la cuestión propioceptiva y cómo interactúo yo con el medio. El debate siempre es bueno, mientras haya respeto, mientras haya consideración a la participación de los demás, configura, como lo decía el propio autor, como un motivo muy
pues sí, un motivo muy padre de poder mejorar, de poder aplicar, de poder trascender, de poder ir depurando la teoría, que en ningún momento puede quedarse como algo ya terminal. Nos quedan unos minutos todavía y también le quiero anticipar a todas las personas conectadas que en un ratito también vamos a estar hablando, ¿sí?, sobre, a propósito de este tema de las inteligencias múltiples, vamos a estar hablando también sobre las maestrías, ¿no? Aspectos importantes como las maestrías en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo, o la maestría en atención a las necesidades educativas del desarrollo. Vamos a estar hablando de todos estos temas en minutos mientras continuamos con Katia y con Luis Enrique. Quiero contarles un pequeño ejemplo, bueno, no un ejemplo, en realidad una cosa que me pasó en una ocasión. Una colega mía, argentina, periodista también, me contó que su padre había trabajado 40 años en una empresa, ¿sí? 40 años estuvo en esa empresa hasta que se pensionó, se jubiló, se retiró. Y resulta que después de esos 65 años, el papá de esta chica empezó a escribir. Y hoy, este hombre, que ya debe andar en los 75 años, tiene prácticamente media docena de libros publicados y que se venden bien en un circuito digamos, de literario de Buenos Aires, en Argentina, donde suele haber mucho movimiento en este aspecto cultural, como hay en la Ciudad de México, como en Madrid. Son ámbitos donde hay mucho desarrollo de escritores. Claro, yo me preguntaba cuando preparaba esta entrevista con ustedes, claro, ¿esto qué era? ¿Una inteligencia múltiple que este hombre jamás había descubierto? O sea, eso estaba ahí oculto y ahí les pregunto, ¿cómo se hace cuando alguien está frente a un curso de estudiantes para de repente detectar a ese estudiante y decir, hey, tú tienes una habilidad para esto, dale para adelante con esto que te puede llegar a ir muy, muy bien? Empiezo contigo, Katia, que estás justamente como docente de UNIR, estás siempre en contacto con estudiantes. Gracias. Fíjate que yo creo, en el caso de esta persona que nos comenta, me parece, y regreso a este término, ahí estaba esa potencialidad, ahí estaba latente, estaba esperando que alguien llegara y le quitara el trapito de encima, ¿no? Entonces, él a los 70 años, hay quien a los 50, hay quien a los 30, a los 15, y hay quien nunca pudieron descubrir que tenían esa habilidad. Creo que, y regresando a lo que comentaba María, el contexto es muy importante porque cuando tenemos oportunidades en el contexto donde alguien nos ayuda a descubrirlo, donde alguien nos echa porras en algo que estamos haciendo, y ahí vamos tomando cierto caminito y cierta inercia para seguirlo haciendo. Sin embargo, me parece que tú a saber cuántas personas dejan de estar en este mundo y nunca descubrieron que tenían cierta habilidad para algo. A mí me parece fundamental, repito, no puedo negar de dónde vengo, esta parte socioemocional es importantísima trabajarla, las competencias socioemocionales con los alumnos para que ellos desarrollen este autoconocimiento y puedan entonces ser bastante reflexivos, autocríticos, revisarse y decir, yo les pregunto a mis alumnos mucho, les digo, oye, ¿tú cómo aprendes? Dime cómo aprendes más y qué te gusta hacer más. Y bueno, son dos preguntas complicadas generalmente porque no saben qué les gusta más, no saben cómo aprenden. Y si yo no aprendo a reconocer qué me gusta y cómo aprendo, es muy difícil que descubra estas potencialidades que tengo ahí latentes. Yo como maestro, lo que intento es producir
promover diferentes tipos de actividades para que exploren diferentes tipos de inteligencias. Sin embargo, ayuda mucho que ellos sean capaces de autorrevisarse para que entonces se den cuenta. Hay quien te dice, oye Katia, yo no sé escribir, pero sabes que me encanta. Me sale re mal, pero me encanta. Y dices, es por ahí, es por ahí, es por ahí, ¿sabes? O sea, vamos a hacerlo. Necesitas la motivación, me parece, nuevamente, la motivación, el factor número uno. No sé qué tanto traes en el equipo de nacimiento, en la genética, pero sí hay motivación de ahí, a partir de ahí para adelante. Luis Enrique, te llevo un momento y me quedo con esta última parte que dice Katia, ¿no? Cuando está esta motivación, ¿cómo se maneja también, y lo pienso como un docente o como un padre, ¿no? Cuando de repente hay una motivación por parte de un chico, vamos a suponer, yo quiero jugar como Messi. Bueno, pero te tiro la pelota y en lugar de pies tienes 2 adoquines, o sea no tienes la habilidad. Entonces, por más que practiques, pues mira, no vas a poder jugar como Messi, porque Messi ya a los 5 años era un crack, digamos, de nacimiento, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Y acá ya te digo como terapeuta, ¿no? Que un padre que te dice, oye, tengo a mi hijo que está convencido que va a jugar al béisbol y no ve una bola. Entonces, ¿cómo se trabaja, ¿no? Para hacerle ver a alguien que quizás esa motivación que puede tener o esas ganas que tiene, hay una parte que no termina de responder, ¿no? Que es una habilidad que no termina de responder y de no alcanzar por ahí el nivel de competencia que él está anhelando? Pues para responder, continúo con tu ejemplo. Sí me ha sucedido que algunos papás vienen a consulta como con el anhelo de satisfacer las propias necesidades o las propias expectativas truncadas del juego profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi siempre les manifiesto la anécdota de decirles, miren, había 2 vías para que no solo Messi, sino también Cristiano Ronaldo, que sería como equiparable, tuvieran el acceso a tener una participación destacada como jugadores de fútbol. El primero ya traía una dotación genética, ciertas habilidades que eran directamente observables, manifestables, le dieron una beca para estudiar y atender su problema de crecimiento allá en España, y el otro ocupó el factor motivacional, disciplina, decisión, ejercicio físico, técnica, en la cual, a pesar de no traer esa dotación natural, genética, hereditaria para jugar al fútbol, sí convirtió a la disciplina, a la motivación, a la perseverancia en la forma de acceder a ese objetivo. Lo podemos ver como 2 caminos que se conjuntan en una sola vía, pero que recorren diferentes senderos. Lo mismo le digo a los profesores. Para que tú tengas ocasión que tu grupo manifieste sus diferentes inteligencias, por lo menos dales ocasión. Plantea actividades divertidas, interactivas, participativas, dinámicas, en las cuales tú tengas muchas ocasiones de reconocer en este chico, en esta chica, aquellas habilidades que, como no son del orden común o las más directamente observables, están allí. Tú las reconociste y puedes generar las condiciones adecuadas no solo para potencializarlas, sino para constituir, ¿por qué no?, en una ocasión futura, ya un jugador de fútbol, un artista, un músico, una persona que se dedique a dar conferencias, sino un proyecto de vida hacia el futuro. Bueno, Luis Enrique, Katia, queremos agradecerles a los dos haber compartido estos minutos con nosotros y habernos dejado y aclarado muchos aspectos que no entendíamos, aunque a Luis Enrique no te permito volver a comparar a Messi con Ronaldo, ¿sí? Eso para que lo tengas. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Lo lamento, somos Team Ronaldo, a pesar de que el Barcelona es sí. nuestra cuna.
Sí, lo sé, no importa. Pero bueno, pero el Mundial ya sabemos quién ganó. Muchísimas gracias a los dos, Katia, Luis Enrique, por estos minutos. Y nosotros continuamos. Será hasta muy pronto a los dos y los vamos a volver a invitar para seguir compartiendo y debatiendo sobre todos estos temas. Nosotros vamos a seguir, quédense conectados. En solamente 20 segundos vamos a estar hablando de las maestrías que te ayudan a desarrollar tu potencial docente. Quédate en 20 segundos, estamos enseguida de vuelta. ¿Quieres estudiar una maestría en educación? En UNIR México tenemos la mayor oferta académica. Más de 2.500 egresados ya han mejorado sus carreras en la docencia. Elige una metodología innovadora. Fórmate en UNIR México. Muy bien, y ya estamos conectados con Jaime Zárate Domínguez. Jaime Zárate Domínguez es el director del área de educación de UNIR México, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Jaime, un gusto saludarte. Buenos días allí en México. Hola Jorge, un saludo para todos y todas las que están conectados. Un saludo para ti también. Bueno, muchísimas gracias por estar. Mira, llega el momento de hablar de un tema que es interesantísimo porque tuvimos a especialistas que nos hablaron sobre la implementación de la teoría y de los conceptos vinculados con las inteligencias múltiples. Y sabes que cuando miro las preguntas, creo que gran parte de la gente que está conectada, muchos son docentes, ¿no? Porque nos preguntaron cosas directamente para aplicar. ¿Cómo aplicar las inteligencias múltiples en los niños de kinder? Aquí justo recién María Antonia, que cuando estábamos despidiéndonos de los invitados, decía, ¿qué pasa cuando trabajas con adolescentes de 15 y 16 años con diversos cambios de estados de ánimo, ¿no? Y preguntaba de cómo potenciarlos. Digo, la gente está interesada en este tema, pero yo quería hablar contigo unos minutos para que también nos hables de algo que es fundamental y que es la especialización. Y en el caso de UNIR México, ¿no? Que tiene obviamente una maestría que está muy orientada a estos temas de los que hemos hablado, que es la maestría en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo. Cuéntanos en unos pocos minutos cómo muchos profesionales pueden no solo formarse, sino también qué consiguen cuando ya han hecho una maestría y una maestría 100% online a través de UNIR. Sí, gracias Jorge. Pues mira, particularmente me parece que tenemos nosotros varias formaciones que pueden ayudar a los profesores, a los docentes a desarrollarse, pero específicamente en la maestría en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo que mencionas, esta maestría está centrada en los procesos neuropsicológicos y para un proceso de aprendizaje, pues nosotros como docentes tenemos que entender cuál es la función, ¿verdad? Cuáles son las funciones ejecutivas, cuáles son las áreas. Como bien lo decía ya nuestro ponente Luis y Katia y María, pues bueno, esta postura de las inteligencias múltiples implica el cerebro, ¿no? Varias regiones del cerebro. Y tiene una base neurobiológica. Y también en esta parte que nos explicaba María, de pues una teoría que está ahí muy atrás, que es el procesamiento de la información. Cómo nosotros percibimos la información, cómo va la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, se recupera la información a largo plazo, de la memoria de largo plazo, y se produce un aprendizaje. También nos hablaban de los conceptos, la parte conceptual y una serie de cuestiones que en esta maestría en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo, pues el egresado podrá entender estos procesos y cómo precisamente afectan diferentes funciones que donde están implicados el desarrollo educativo. ¿Por qué no lo cerramos al aprendizaje? Porque el desarrollo educativo tiene que ver también con otros procesos que tienen que ver con la cognición, es decir, con la forma en que nosotros vamos representando la realidad, ya nos lo decía Luis. Entonces, esta representación de la realidad que se introduce a través de varios órganos, nosotros que tenemos, de varios elementos perceptuales, como puede ser la vista, el oído, el tacto, pues ahí lo vamos reconociendo
y podremos entonces nosotros hacer un desarrollo educativo, tanto en aspectos formales como no formales, es decir, las escuelas como en organizaciones. Jaime, hay un tema que es fundamental. Cualquier profesional, cuando se plantea la posibilidad de una especialización o de una maestría, posiblemente entre los 3 primeros elementos de decisión esté analizar qué oportunidades de mejora laboral puede llegar a conseguir. ¿Tú tienes algunos datos de, particularmente en México, qué pasa con la demanda, sobre todo en el sector de educación, de qué tipo de especialistas se necesitan cada vez más y obviamente cómo UNIR puede contribuir en ese sentido a esa formación? Sí, Jorge, mira, te puedo decir aquí en el caso de México, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación Pública, tenemos nosotros 2.019.632 docentes en 2024, en todos los niveles educativos, laborando en 255.589 escuelas que se encuentran registradas en nuestro país. Sin embargo, cuando un profesor estudia una maestría, tiene una oportunidad de crecimiento laboral de aproximadamente el 36%. ¿Por qué? Porque existe una demanda de docentes especializados, es decir, con una maestría en las áreas de educación como las que nosotros brindamos, que son aprendizaje, cognición, liderazgo, psicopedagogía, atención a las necesidades educativas, tecnología, enseñanza del inglés, métodos, educación inclusiva, orientación familiar, educación integral, educación o prevención y mediación de conflictos. Todas estas formaciones nos las va solicitando pues este sector, que tan solo para decirte un dato, en el 2024 creció precisamente este 36% de profesores que tienen con grado de maestría, y como ya lo vimos en el video anterior a la participación, pues tienen un aumento aproximado de 23% en su salario, ¿no? Entonces es una inversión lo que ellos hacen, además, por supuesto, de la especialización para poder mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que nos dan más herramientas y más fundamento a nuestro quehacer educativo. Claro. Repito, me quedo con este dato que dijiste, o sea, docentes, profesores que hacen una maestría en UNIR, tenemos ahí verificado que hay un promedio luego de mejora de ingreso salarial de más o menos el 23%. Claro, habrá algunos que serán menos, otros podrá ser un poco más, pero es una media de 23%. Esto es lo que habla, digamos, de la relevancia que tiene la especialización y las maestrías. Recién nos diste una lista enorme de maestrías. Vamos a decirle a la gente que hemos compartido a través del chat que hay un enlace, ¿sí? Porque obviamente la información que damos aquí es insuficiente, pero ahí tienen un enlace donde está toda la información de las maestrías que puedes cursar en UNIR México con todas las características, cuáles son las materias, o sea, cómo se cursa, etc. Pero, Jaime, cuéntame un poco ahora algo que por ahí para algunos no lo terminan de tener tan claro, porque es cierto que la educación online viene creciendo, pero también es cierto que en un país como México, ¿sí?, la educación online todavía sigue siendo algo bastante novedoso y sobre todo predomina un mito, ¿sí? Predomina un mito, que mucha gente, y esto también está hecho en la comunicación a veces de algunas universidades, no, que la formación presencial es mejor que la formación online. Sin embargo, se ha demostrado que esto no es así. Pero háblanos un poco de las características de esta educación y formación 100% online que tiene UNIR y sobre todo de algo sumamente importante, de ese mentor que te está acompañando a lo largo de todo el proceso de tu maestría. Claro que sí, Jorge. Pues mira, nada más para comenzar con un dato curioso, digamos, pues digamos que la oferta que ha venido creciendo, las solicitudes de aprendizaje en línea es de 900% a partir del año 2000, por lo menos aquí en México. Entonces, esto ya nos dice que hay una necesidad que tenemos pues los diversos
interesados en estudiarlos. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos en UNIR? Nosotros tenemos un acompañamiento, por supuesto que hay una crítica a la educación en línea que parecería que es fría y solitaria, pero no es así, porque nosotros contamos con un tutor que te va a ir acompañando a lo largo de tu trayectoria académica. Entonces siempre vas a estar acompañado por un tutor, que es algo muy importante, que te va a estar orientando y te va a estar recordando aquellas actividades por la dinámica en la que nosotros nos encontramos hoy día. También nosotros contamos con un modelo pedagógico sumamente flexible y en el cual nosotros privilegiamos la transferencia del aprendizaje. ¿A qué me refiero con la transferencia del aprendizaje? Es decir, nosotros revisamos todos los conceptos para que cuando tengamos las sesiones en directo que le denominamos, es decir, sincrónicas, cara a cara, face to face, en momentos de encuentro, nosotros los docentes de UNIR tenemos un modelo que le hemos denominado modelo americano, que uno de los elementos se sustenta en la llamada aula invertida. ¿Qué es esto del aula invertida? En palabras sencillas, pues tiene que ver que los estudiantes tienen una serie de recursos donde revisan los conceptos clave para posteriormente, en el momento de encuentro, nosotros los vamos a revisar a través de situaciones o de problemas o de lo que hemos denominado casos, ¿no? Y ahí es donde se hace la transferencia del aprendizaje para que ellos puedan relacionar el concepto con la aplicación que por principio andragógico nosotros los adultos queremos ver cómo lo vamos aplicando, sobre todo en la parte de los docentes, ¿no? De los formadores o mediadores, como le quieran denominar. Ese modelo para nosotros nos permite entonces tener este encuentro, hacer esta transferencia y por lo tanto el aprendizaje lo podemos transferir a nuestro entorno laboral o en nuestro entorno de ejercicio profesional. Eso es muy importante. Entonces son casos, son situaciones, son reales, contextualizadas, en donde todos vamos participando y entonces los que tenemos menos experiencia aprendemos de aquellos de más experiencia, que son principios del constructivismo, de zonas de desarrollo próximo, etcétera, pero que ya son aplicados hasta a nuestro modelo educativo. Pues estas son una de las ventajas. Además, estas ventajas también es, si tú no puedes estar presente en esta clase, las clases quedan grabadas y tú las puedes revisar en cualquier momento. Y tu profesor te estará acompañando siempre a través de medios no sincrónicos para estarte dando solución a todas las dudas que se te vayan presentando durante el curso del título que le llamamos nosotros o de tu programa educativo maestría. Ese es de forma sintética, Jorge, lo que te podría decir que es nuestro modelo en UNIR. Jaime, bueno, queremos contarle también a la gente que todos los que están participando en este momento, hemos compartido un enlace a través del chat, UNIR México pone a disposición de aquellas personas que tomen la decisión de hacer su maestría, de otorgar una beca de hasta 55% en el valor de la matrícula. No estamos hablando de la mitad, estamos hablando realmente de una beca del 55% a todos aquellos que pueden solicitar información, compartir, dejar los datos para comunicarse con un asesor de UNIR no implica de ninguna manera un compromiso de compra para nada, o sea, es por lo menos que puedas tener toda la información que necesitas si tomas la decisión. Y si la tomas, que sepas que dispones de una beca de hasta el 55%. Jaime Zárate Domínguez, director del área de educación de UNIR México, bueno, ha sido súper claro, me ha gustado mucho lo que decías recién. Quien hace una maestría, todo lo que está haciendo, el docente, el profesor, el mediador, lo aplica de inmediato, de manera práctica, en su trabajo profesional, en su aula, en su clase, en su colegio, allí donde esté. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Buen día. Bien, y nosotros de esta forma llegamos al final, pero te queremos pedir un favor. Antes de que te desconectes o cuando te desconectes, te va a aparecer una encuesta. Y esta encuesta, que la respondas, te demanda 30 segundos. Para nosotros es importante que la respondas, porque estos eventos de UNIR que estamos desarrollando son eventos completamente gratuitos. Ya has visto que invitamos a especialistas, a expertos, que puedes hacer tus preguntas. Estamos abriendo un espacio de conocimiento para que más gente se ponga en contacto
y no solamente conozca, obviamente, el trabajo que desarrolla UNIR como universidad en México, sino también compartir conocimiento que aprendas y que te sirva. Por eso nos parece importante que al momento de desconectarte respondas esa pequeña encuesta, porque también nos sirve a nosotros para poder mejorar. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a toda la gente, a Marta Hernández, a Miss Anita, a María Garduño o Marlía Garduño, también a las personas que se han conectado a lo largo de esta hora y 20. Muchísimas gracias por todo y nos volvemos a encontrar muy pronto en otro Foro UNIR. Hasta pronto. Es un gran honor estar con todos ustedes este día. Un día esperado y muy especial por lo que significa en nuestras vidas. Este día será memorable. La educación toca cada aspecto de sus vidas, proporcionándoles estrategias y posibilidades para construir un futuro destacado. Uno de mis sueños siempre fue poder ser maestra de teatro en una universidad y pues UNIR hizo ese sueño posible. Tener la oportunidad de estudiar y a la par trabajar y seguirme desarrollando en ambos ámbitos es una ventaja que no todos podemos disfrutar, y el hecho de haber empezado una carrera totalmente virtual, incluso antes de que empezara este mundo virtual en el que muchos han estudiado, pues creo que fue una gran ventaja competitiva y que van años adelante de otras universidades. Que sí se puede. Que sí se puede, ¿no? Que es muy noble, que sí podemos. Muchas veces las mamás pues estamos divididas en 1.000.000 de partes, aparte del trabajo, con la casa, con nuestros hijos, pero tuve la oportunidad de estudiar. Es un programa muy completo, por eso decidí estudiarlo aquí en la UNI. Que sea online y que tú te puedas estar en cualquier lado, pues eso me dio muchas oportunidades a que pudiera seguir trabajando y ejerciendo lo que de verdad me gusta. Tan pronto me gradué, cambié de empleo, donde me pagaban más, entré a ejercer 100% la seguridad. El hecho de que los tutores estuvieran ahí tan presentes te hace sentir esta parte humana. O sea, no somos un número de una matrícula, tenemos nombre y apellido. Soy profesor universitario, no hay edad para estudiar, aprender, progresar y desarrollarse intelectualmente y como persona también. Soy totalmente UNIR. ¡Únete!